buenas tardes. Entonces, ¿Cómo has estado? bien. ¿Cómo te Todo bien. sientes? ¿Bien? ¿Cansado? No, ¿Trabajas mucho, no? bueno, sí, es parte de mí. Trabajas, estudias y no sé cuántas Ujú. cosas haces. A todo un poco. Ah, qué bien. Sí, yo me he fijado que andas, pero a 100 por uno. Haciendo muchas cosas, pero tranquilos, Sí, en paz, bendito sea es Dios. lo más importante. Mira, esto nos va a servir a los dos. Porque tú tienes muchas cosas que te ha enseñado la vida y que has estudiado. Y yo también. Y es bueno intercambiar. Si intercambiamos, nos beneficiamos unos a otros. Y aquí no se trata de quién gana o quién pierde. Aquí se trata de compartir. De eso se trata. Y hay que tenernos paciencia, porque a veces la paciencia se nos bota. A mí. Y yo creo que todo el mundo, todos los humanos, tenemos eso. La paciencia se nos va. Entonces, eh, ¿de qué tema quieres hablar? ¿O quieres que yo te ponga el tema? No, pues de hecho, pues bueno, por lo que me comentó usted, pues usted ponga el tema. Bueno, yo tengo muchos temas que he hecho, ¿no? Que, que he hecho precisamente de temas bíblicos. No tengo más que otros temas bíblicos. Por ejemplo, aquí tengo este tema que dice, ¿por qué hay tantas iglesias? Luego, el bautizo. ¿Por qué se bautizan los niños? ¿Por qué las personas se confiesan con un sacerdote? Eso de comer sangre. Dicen los testigos de Jehová que eso es pecado comer sangre. Entonces, la misa. ¿Quién celebró la primera misa? La Biblia, ¿de dónde salió la Biblia? ¿Cuál tema quieres que te interese ahí? ¿Cómo empezó la Iglesia Católica? No, se lo dejo a usted. Bien, primeramente, tú dime todo lo que sabes de la Biblia. Principalmente su origen, todo lo que tú sepas. Y ya después que tú me digas todo eso, yo empiezo a hablar. ¿Ok? Todo lo que sé. Sí, de dónde nació la Biblia, cuándo nació la Biblia, Ujú. ¿cómo se llama? Se encargó de recolectar todos los libros de la Biblia, cuándo, todo lo que tú sepas con relación a eso. No, no sé nada. Si sabe. No, lo que pasa es que, profundizar Yo pienso que en sí ese tipo de sabes. temas, profundizar en ese tipo de temas, Ajá. eh, no es para mí muy sobresaliente esa cuestión. Ajá. No hay mucho interés. No, para nada. O sea, la cuestión es que existe, ¿no? Ajá. La cuestión es que creemos en su palabra, ¿no? Así es. Y Que eso es si de dónde importante. provino, que si quién la reunió, que si... Ese tipo de debates a mí en particular, Sí. yo le doy la vuelta. No se me hace interesante. Pues no se debate. No, como Este, sea, pues o sea, yo puedo decir, pues yo conozco esto, ¿no? Yo estudié sí. en tal lugar, en tal escuela bíblica, yo puedo, por la experiencia que tengo hace más de 20 y tantos años. Pero en otro tiempo sí me dedicaba a eso Ajá. y me metía mucho a estudiar libros. Pero hoy en día no me interesa siquiera tocar esos puntos. Para mí lo más importante es, como por ahí una persona religiosa, ¿no? Ahí en Facebook, Ajá. de hecho es de por allá de Centroamérica, ¿no? Me mandó una invitación, y pues yo nunca había comentado nada, ¿no? De lo que él escribía, ¿no? Siempre subiendo cosas, ¿no? Pastor ahí de la iglesia, ¿no? De allá de rumbo. Sí. Y entonces entró ahí, hizo un comentario, ¿no? Ahora que pasó lo de la Semana Santa. Sí. Y decía, ¿quién les dijo a ustedes que Jesucristo resucitó
el día domingo. ¿Quiénes dijo ustedes que murió? O sea, no, ¿por qué? Porque eso es lo que la religión católica, eso es lo que ha traído esa información, ¿no? Sí, Entonces, sí es una cuestión de debate, de repente sí, meterse, ocuparse en ese tipo de temas. sí. eh, y pues obviamente, pues es su Facebook, ¿no? Pero sin Claro, embargo, se me tiene agregado a mí, sí. pues obviamente yo leo aunque no quiera, yo leo sus perfiles, ahí por andar de, a veces por estar buscando algo, o por mi totero, ¿no? Pues para eso estamos en el Facebook, ¿no? Sí. Nos agrada informar, nos agrada estar Es el chisme checando. book. Yo realmente no evito opinar en este tipo de Ajá. cuestiones, pero esta vez opiné, dije, pues, digo, y le dije, mira, lo más importante, le dije, hermano, lo más importante es que resucitó. O sea, si usted le envía esa información a su congregación, empiezan a hacer discusiones vanas, ¿no? Que es cuestiones que que el mismo Pablo nos decía que evitáramos. Dice, aquí lo importante es que él murió y al tercer día resucitó. A mí no me importa en qué mes, pero eso sucedió. Ni qué día. Le dije yo, ¿qué importa eso? O sea, finalmente, lo que nos debería de importar es o preocuparnos o ocuparnos, sería una cuestión interior pues, de la persona, ¿no? ¿Cómo están las personas que te rodean? Tú como pastor tienes una congregación, estás preocupado porque tu congregación traiga unos problemas de resentimientos, de odios, de hipocresías, de fornicación, o sea, esos son problemas realmente Ajá. a discutir para poder ayudar, no para criticar, no para condenar, no para, Ujú. ¿verdad? O sea, primero yo creo que sería el paso importante sería aclarar si qué es más importante, tener todo el conocimiento del mundo bíblico o no tener un conocimiento real, pero ser una persona honesta, sincera, primeramente en tu familia, en tu casa, en tu iglesia, en donde tú andes, ¿no? Y pues por lógica, es porque primeramente tu honestidad inicia con Dios, ¿no? Cuando yo ahora sí que le sinteticé lo que le acabo de decir a él, le dije en cortas palabras, Ajá. pues sí se notó una molestia, que yo puedo escribir lo que yo quiero en mi face y bla, bla, bla. Me dijo Ah. eso, tú te oyes como resentido y que entonces me dice, no, no, para nada, ¿no? Simplemente fue mi comentario. Y Sí, pues claro que es libre, pero ya cuando quise, pues, pues contestarle, ¿no? Explicarle que no, para nada, no, no tengo ningún tipo de resentimiento con la iglesia, con ningún tipo de iglesia. sí. Y en ese momento ya me había bloqueado, ¿no? Ya me había Ah. eliminado, entonces, ¿qué es eso? Pues no es otra cosa más que intolerancia. Y Yo la acepto, intolerancia es el primer yo acepto todo paso comentario, de no hacer positivo y negativo, menos ajá. cuando dicen groserías. Sí, claro. Entonces sí ahí los quito, Sí, sí, pero sí, claro. de ahí para que me digan todo lo que quieran, no hay problema. Claro, Pero sí, ya diciendo groserías y cosas así, pues ya no. sí, sí, sí. Síguele, No, síguele. con ¿Qué más? respeto. No, pues nomás eso, es eso, ¿no? Sí, Es evidente que en la iglesia sí se maneja, y hablo en general, o sea, yo lo que he percibido, no en sí, todos obviamente, pero sí, sí, estamos atorando esa parte de Romanos donde invita al apóstol Pablo a renovar nuestra mente, sí, a renovarnos, ¿no? sí es. Entonces, si no hay una renovación, no hay un crecimiento, pues Sí, sí, sí. no podemos manejar los mismos, utilizar los mismos tipos de herramientas o que nos funcionan quizá en un tiempo, pero pues, no, o sea, tenemos que renovar, no podemos quedarnos estancados. Esa es la cuestión. Sí, muy bien, muy No hay bien. tolerancia, no hay tolerancia, ninguna iglesia acepta nada, ninguna iglesia va a aceptar nada, o sea, todos están bajo los cimientos de quienes enseñaron sus predecesores, o sea, siempre están en esa base y no se mueven, ¿no? Existen los conservadores y existen los liberales en todas las iglesias, y siempre que existe el liberalismo en una iglesia, pues empieza la expulsión, empieza el problema, la división, y es cuando ahí se desprenden y por ahí resulta que ya se hicieron otra iglesia, ¿no? Y no es el caso de esa cuestión, tampoco se trata de eso, ¿no? Que no se confunda la, la cuestión de renovar o de hacer cambios para una mejoría a una división, pues, o sea, que no se confunda esa cuestión. Y termina en eso, pues, en hacer una nueva iglesia, un nuevo movimiento, le ponen un nombre, le ponen una etiqueta,
y pues la gente, al final, la gente se queda totalmente confundida. Quienes más afectamos nosotros somos esas las personas que no saben para dónde agarrar, pues, cuando, cuando traen esa necesidad, porque como todo ser humano tenemos esa necesidad del alma, ¿no? Y de repente se quedan en el camino y viendo para todas las flechas, ¿no? Una te indica, vete a la iglesia esta, vete al espiritualismo, y hay otros quienes hasta te invitan al ateísmo, ¿no? Ya Entonces, hablo hasta Satanás. sí, 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 o sea, ese es el plan, obviamente, del mal, ¿no? Es la división. Y pues esa es una cuestión que no se va a componer, son cosas que no, que van a proseguir. Entonces, yo, eso es lo que yo me ocupo. En general, eso es lo que a mí me ocupa y me preocupa, pues. ¿Qué más? No, pues nada, hablo de mí, nada más de mí. Lo que Bueno, yo pienso y lo que yo... ahorita voy a dar una ligera comentario de esto, ¿no? De lo que me diste. No para que pienses como yo, no, no, sino simplemente voy a dar una respuesta a esto. Me dijiste, estabas diciendo que a veces en las iglesias, en lugar de preocuparse en componer las personas por dentro de odios, rencores y no sé cuánta cosa, se ponen a estar debatiendo, discutiendo y en lugar de enfocarse al problema de las personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Eso dijiste, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, eh, en esta cosa de aquí sí es cierto, tiene que enfocarse a la persona. Eh, yo diría todo tipo de religión, y no nada más todo tipo de religión, sino todas las personas. Tenemos que hacer eso. Eh, este, luego dice que lo que dice Romanos 2, renovar la mente de la persona, esto es muy importante. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1-2, que es donde mencionaste tú, que nos exhorta a que renovemos nuestra mente. Vamos a ver, Romanos 12:1-2. Me gusta esa lectura a mí desde hace mucho. Desde hace mucho la reflexionamos esta. Dice así: le ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. De agradarle. Dice así, entonces dice aquí que hay que agradarle a él. Dice, este es el culto que conviene a criaturas que tienen juicio. Es decir, tratar de agradarle siempre a Dios, ¿verdad? Ese es el objetivo de lo que está de habla, el objetivo de lo que dice San Pablo. Les exhorta para que busquen cómo agradarle a Dios. Y dice que ese es el culto que conviene a criaturas que tienen juicio, que piensan, que reflexionan. Dice, no sigan la corriente del mundo en que vivamos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Bien, en esta partecita dice pues que así de pronto digo yo esto, ¿no? Que hay que saber distinguir cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ahí nos estacionamos un poquito y para distinguir cuál es la voluntad de Dios, a veces no es tan fácil. A veces no es tan fácil distinguir cuál es la voluntad de Dios. Yo creo que todos experimentamos eso en un momento en nuestra vida, que no es tan fácil distinguir cuál es la voluntad de Dios. Sí, puede repetir esa partecita, que dice que... Esa partecita es lo último que leí ahorita. Dice que... A partir de una renovación interior. Uh-huh. Sí, sí. Pero, así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios a partir de una renovación interior. ¿De qué? Hay que renovarse interiormente. Luego dice, así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Entonces, a veces aquí yo me estaciono un poquito aquí en eso.
¿Verdad que a veces no es tan fácil eso? La renovación interior, ¿cómo la vamos a renovar? Necesitamos conocimiento para podernos renovar por dentro. Si no tenemos conocimiento qué es la renovación interior, entonces a veces vamos a pensar ciertas cosas que son y realmente no. Pareciera Puede nuestro ser, árbol de la vida, ¿no? parece, ¿no? Pareciera nuestro propio árbol de la vida. Entonces, aquí esta parte de la Biblia pues se presta para dar muchas interpretaciones y no, yo digo que esto, yo no, yo digo que esto, yo digo que esto, ¿va? Pero yo pienso esto, que para poder ver cuál es esa renovación interior que pide Pablo, necesitamos instruirnos, tener más conocimiento de las Sagradas Escrituras, tener más conocimiento qué es lo espiritual, lo que Jesús nos dejó, y Yo digo, entonces, perdón que lo interrumpa, pero yo difiero. O sea, yo digo que ujú, para renovarte, que es cuando vas a renovar un mueble, supongamos. sí, Lo primero que voy a hacer, pues obviamente es analizar, voy a costear si tengo la capacidad para poder comprar un mueble grande. Ya estoy yo preparado para ir a comprar ese mueble. Pues me voy a deshacer del mueble viejo sí, y voy a traerme el nuevo. sí, Entonces tengo que limpiar primero mi mente, mi ajá, corazón, tengo que, eso sí. es renovar, Ahora, entonces introducir el conocimiento de nuevo, hay que volver a meter el conocimiento. eso de limpiar, Ujú. ¿en qué consiste? También, ¿en qué consiste eso de Hablo de limpiar? quebrar con lo que aprendimos siempre. Sí. Bueno, ahora me toca hablar a mí, Ahí. porque yo ya te di chance, Sí, sí, ahora sí. escúchame, No, sí. nomás, te di chancita para que me hablaras un poquito, pero ok, volvemos al tema. Yo nomás quise dar una respuesta, no para convencerte, no, 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 no es mi objetivo. Mi objetivo es que tú me escuches, así como yo te escuché, es todo nada más. Nos escuchemos para ver si aprendemos No, algo. sí, sí. Ok, bueno, esa es la cosa. Y ya te di un comentario sobre esto. Si no estás de acuerdo, no hay problema. No, 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 o no, sea, pero no dije, ok. no quise decir eso. No, no, pero No, no, no no sé. quiero mostrar que, no sé. Bueno. Sí, sí. Bueno, entonces la otra cosa, donde dices tú que en las iglesias no hay tolerancia. Efectivamente, no hay, y se puede decir que sí hay, las dos cosas. ¿Por qué, sí, por qué no hay y sí hay? Al menos en la Iglesia Católica sí hay tolerancia. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica no se condena a las demás religiones que hay, a las demás iglesias no se les condena, de tal manera que se diga, esos se van a ir al infierno, esos no merecen nada de Dios, eso no se dice. Y es más, va más allá todavía la enseñanza de la iglesia. La enseñanza de la iglesia dice que no nada más se salvan las personas que creen en Jesús, sino se salvan aquellas personas de buena voluntad que no conociendo a Dios hacen las cosas de buena voluntad y que se salvan con base a lo que dice el apóstol San Pablo en otra parte, que los paganos se rigen por la conciencia y que por la conciencia de ellos van a ser juzgados. De tal manera que si una persona se porta bien, o sea, aunque sea de otro país, no sé, que no cree en Cristo, pero si su conciencia es recta, si se guía por su conciencia, no hay problema. Entonces, la Iglesia Católica, en este aspecto, sí hay tolerancia. Ahora bien, cuando hay, bueno, eso es otra cosa. Esta es una de las cosas, ¿no? que quería decirte. Ahora, la otra gente, de todas maneras, en esto también cabe esto. Cabe las imperfecciones del ser humano. Todos tenemos imperfecciones, o sea que puede ser que algunas personas católicas sean intolerantes. Todo eso tiene que dar. Bien, ahora bien, la otra cosa que dices también es que la gente queda confundida cuando ve que hay debates, que hay esto, que no se ponen de acuerdo, que hay división. Efectivamente, así es, queda confundida. La gente queda confundida. Pero el hecho de que el último, lo más importante quedó a un lado. Bueno, sí se presta para eso también esto. También sucede eso, ¿no? Se confunde la gente, al último la gente ya no sabe ni para dónde irse porque hay mucha cosa de esa.
Sin embargo, hay una verdad siempre. No hay muchas verdades, hay una sola verdad. Entonces el objetivo esa es mi manera de ver, de cada persona es ver dónde está la verdad. Y, y donde está la verdad, hay que quedarse. Necesitamos conocimiento, por eso volvemos para atrás, para renovar nuestra mente, como dice aquí, transformarla. Una renovación interior, pero ¿cómo? ¿De qué manera? En el estudio, limpiando, ¿cómo limpiando? También todas esas cosas, ¿no? Luego bien, ¿no? También me dijiste esto, que lo que te preocupa es la división. A mí también me preocupa la división. Yo pienso que a todos nos preocupa la división. Si todas las personas somos conscientes del lío que hay en el mundo, un montón de iglesias, no es la voluntad de Dios eso. O sea, Dios quiere que estemos unidos. Lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, que sean un solo, que sean una sola, que sean uno, dice. Un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe, no muchos modos de fe. Entonces, también a mí me preocupa eso. Y de hecho, precisamente por eso yo hago estas lecciones. ¿Para qué? Para que no haya división. Lo estamos dividiendo cada vez más. Y luego no nos podemos ver. Como si la Biblia se hubiera hecho para dividirnos y estarnos peleando. Pues no es así. No es para eso la Biblia. No tiene el objetivo de las Sagradas Escrituras. No es para estarnos peleando, sino es más bien para unirnos, comprendernos, tolerarnos. Eso es. Bueno, esto es la respuesta. Ahora continúo con la lección esta que te decía. En la carta a Timoteo, vamos a ver dónde está, sí, aquí está. En el capítulo 2 Timoteo, vamos a ver. Y precisamente esta es una lección que ayuda, es una buena manera de pensar, a estar unidos. Tú pensarás otra cosa, no hay problema, pero yo pienso así. Ya, dice aquí así, 2 Timoteo, vamos a ver, 2 Timoteo, Timoteo 2, aquí está. Dice aquí así, tú en cambio quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, y ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir, guiar en el bien. Entonces dice aquí que toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. El apóstol San Pablo, cuando dice aquí esto, que fue aproximadamente entre el año 50 a 100, cuando dice que toda escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, rebatir y corregir y guiar, no presenta él una lista de los libros que compondrían la Biblia. Simplemente dice, toda escritura es inspirada por Dios. De tal manera que, ¿a qué escritura se está refiriendo él? Cuando él dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar, esta carta que él escribió, él no pensó que iba a entrar en este libro que conocemos como Biblia. Él simplemente dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿A qué libro se refiere él? Se refería al Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento cuando él predicó esto. Estaba el puro Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién se encargó de recolectar todos los libros? Ir a la iglesia de Corinto, traer la carta esa, ir a la de Efesios, traer la carta para acá, ir a la de, ¿cómo se llama? Éfeso, o sea, todas, irlas a recoger, todas, y juntarlas en una sola. Y luego decir, aquí no se van a autorizar más que estos libros como inspirados por Dios. Bien, a partir de eso voy a empezar con esto, ¿no?
En el año, Jesucristo predicó solamente 3 años. Eso lo dice la historia. Y dice la Sagrada Escritura que él comenzó a predicar en el, en el año, ¿cómo se llama? Ya pasaba de los 30 años cuando comenzó. Dice la Sagrada Escritura así. Es decir, que Jesucristo nace el año 1. Se comienzan a contar los años en el año 1. Dice aquí la Sagrada Escritura en Lucas 3:23. Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Pues 30 años, nomás predicó 3 años, murió a los 33. Preparó un equipo de personas, 12 hombres, que les llamó iglesia. Iglesia quiere decir congregación, grupo de personas. Eso quiere decir iglesia. Entonces, esta iglesia fue aumentando en personas cada vez más y más. El día de Pentecostés, el apóstol Pedro predicó, se reunieron 3,000 personas, se fueron agregando y agregando y agregando. Con el paso del tiempo, los apóstoles escribieron lo que vieron de Jesús. Entonces, cuando el apóstol San Pablo escribe esta carta, entonces no había Nuevo Testamento, solamente estaba el Antiguo Testamento. ¿Sí sabes cuál es el Nuevo Testamento? ¿Vale? Bueno. Entonces, así fue pasando el tiempo. Pasó el año 100, el año 200, el 300. Por ahí, como en el año 300, empezó a haber problemas, dificultades. Sí, son los concilios. Así es. ¿Por qué? Porque había más cartas de las que tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Estaba el Evangelio de Tomás, que no está aquí en la Biblia. El Evangelio de María. Estaba el Evangelio de Judas, que no está aquí. Estaba el Apocalipsis de Moisés, que no está aquí. Sí, entonces había muchos libros. Entonces, ese fue uno de los problemas que pasó la iglesia. Entonces dijo, bueno, tenemos que reunirnos, tenemos que hacer algo, porque esto no camina bien. Va a haber confusión. Y de hecho había confusión en algunas comunidades. Fue cuando se reunieron ellos, los obispos, para analizar esta problemática en el año 393. Eso es algo histórico. Año 393 se llamó Concilio de Hipona. Aunque ya antes habían tenido otra reunión en el año 384. Pero en el año 393, oficialmente, la Iglesia Católica dijo, estos libros son los que autorizamos como inspirados por Dios. Y estos no. Y de hecho, ahí están los libros que se le llaman apócrifos. Entonces, esos libros no los escogieron como inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque no llenaban los requisitos suficientes como para autorizarlos como inspirados por Dios. Esa es una de las cosas. Bien, entonces, ¿a dónde voy yo? Bueno, voy a esto. Los concilios diferentes y uno añadieron libros como los que tienen. Ahorita voy para allá. Entonces, allí escogieron los libros del Nuevo Testamento. Muy bien. Pero también estuvieron analizando los libros del Antiguo Testamento. Bien. El apóstol Pablo, cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, se refiere a los libros del Antiguo Testamento. Y no se refiere a los 39, sino se refiere a los 46. Porque era la Biblia que usaban los cristianos en ese tiempo, era la de los 70. Entonces, esa Biblia de los 70 tenía los 7 libros que no tienen las Biblias que no son católicas. Entonces, eso es la que usaban ellos. O sea, los judíos tenían 2 cánones, es decir, 2 listas de libros inspirados por Dios. Uno con 39 y otro con 46.
pero lo que usaba el apóstol San Pablo, o sea, las primeras comunidades cristianas, era el de 46. Bien, cuando así, entonces, así comenzó a pasar el tiempo, ¿no? Todavía más pasando. Entonces, la Biblia, digo, la Iglesia Católica entonces nada más autorizó 73 libros como inspirados por Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Bien, con el paso del tiempo, con el paso del tiempo, así fue pasando el tiempo. Entonces la Iglesia Católica comenzó a predicar el Evangelio por mandato de Cristo, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Comenzó a predicar hasta llegar hasta el año 1520, cuando Martín Lutero se salió de la Iglesia Católica para formar su propia iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué se salió? Por muchas cosas, positivas y negativas. Una de ellas es que la iglesia en ese tiempo estaba pasando una crisis. Y no estaban actuando correctamente la jerarquía. Tenía razón Martín Lutero. Tenía razón en muchas cosas y en muchas cosas no. Entonces, como no le hicieron caso y como no lo atendieron, se salió de la Iglesia Católica y formó su propia iglesia. Bien, aparte de las cosas negativas que él tenía, era que quería casarse y él había hecho votos de castidad. Entonces, y también la otra cosa negativa es que él decía que toda persona puede entender la Biblia porque el Espíritu Santo le inspira. ¿Eso está bien? Sí, el Espíritu Santo inspira. Tenía razón, pero no totalmente. ¿Por qué? Porque también el Espíritu humano nos inspira, no nada más el Espíritu Santo. Mientras estamos en el mundo, nos va a inspirar el Espíritu Santo y el Espíritu no Santo. ¿Qué hubiera hecho Martín Lutero en lugar de haber hecho? Lo que hubiera hecho es lo que hizo San Francisco de Asís. Tampoco a San Francisco de Asís lo admitieron, pero soportó lo que le vino encima, lo que le echaron encima, lo criticaron, lo fueron de loco, todo eso, él soportó. ¿Qué pasó? Después el mismo Papa reconoció que estaba mal y lo mandó a llamar, aceptó su congregación, su religión, la vida religiosa que él proponía y fue adelante. Lo que dice el apóstol San Pablo es que tenemos que soportarnos unos a otros, no dividirnos. Esa es la situación, ¿no? Ahora, ¿tenía razón Martín Lutero? Sí, en unas cosas tenía razón, pero en otras no. Bien. Entonces, el año precisamente, en ese año, según lo que yo sé, Martín Lutero dijo que esos libros, esos 7 libros de la Biblia, que no los aceptaba, pero no los quitó. Simplemente dijo, no, eso no. Y también no quería la carta del apóstol Santiago. Dijo que era basura, que era como paja, porque como él decía que no había que hacer obras para salvarse, entonces le estorbaba la carta del apóstol Santiago, porque el apóstol Santiago dice que sin las obras no se podemos salvar. La pura fe sin las obras nos salva, dice el apóstol Santiago. Entonces muchas cosas buenas tenía Martín Lutero, pero otras no. Bien. Entonces, él dijo eso, pero no quitó los libros. Después, más adelante, porque la Biblia, Reina Valera, según lo que yo estudié, tenía, cuando las primeras ediciones que hicieron, tenía libros completos los 73. Los quitaron después. Los quitaron por intereses económicos. Si lo ves en el internet, vas a ver esa información. Entonces, la Iglesia Católica tiene desde los libros, la lista de los libros inspirados desde el 393 hasta nuestros días, tiene la Biblia con 73 libros. Más o menos la historia es así.
Jesús nace el año 1. Jesús forma su iglesia con 12 apóstoles el año 30. El año 393, el año 33 muere en la cruz. El año 393, la Iglesia Católica escoge los libros y dice, estos son los libros que se aceptan como palabra de Dios y como inspirados por Dios, no más. No quisieron aceptar más hasta el año, solamente hasta el año 100. Del año 100 para adelante hay más cartas de los apóstoles, de los sucesores de los apóstoles, todavía hay más cartas. Y otros libros más, como tenemos un libro que se llama La Didaqué de los Apóstoles, o sea, el Catecismo de los Apóstoles. Ese ahí está, yo lo vi, ahí está, hay ediciones de él. Entonces, pero ese no forma parte no lo formó parte del canon bíblico. Entonces, ¿por qué digo yo esto, que ayuda a esto? Porque ayuda a no dividirnos más. Si las personas no tienen una convicción donde están, llega cualquier persona y les habla y se van para allá, donde ellos quieran. Desde sea otra iglesia que quede en Cristo o otra cosa que no sea. Como por ejemplo, yo he conocido personas que se han ido con los gnósticos por no tener una convicción donde están. Se van con los gnósticos. No tiene nada de cristianismo el gnosticismo. Se le dice un sincretismo, es decir, es una revoltura de todo. Entonces, eso es lo que ¿cómo se llama? Esto es lo que yo pienso y estas son las lecciones que yo doy. ¿Le paro ya la grabación? ¿Cuál puede ser un indicador nosotros en este tiempo para nosotros poder tener la plenitud de que los libros que se fueron escogidos son los correctos, los divinos? ¿Cómo podemos nosotros, existe un indicador, ¿sí? Existe un indicador para nosotros decir, ¿sabes qué? Sí son los libros escogidos, o los inspirados, perdón. Estos son los inspirados, los que están en el... ¿Cuál indicador cree usted? Ok. Primero tú dime el indicador si quieres y después yo te digo. No, pues el indicador es simplemente así de sencillo. Las concordancias que existen de uno al otro, las citas que se hacen de un profeta a otro en diferentes tiempos, ¿no? Sí. Ajá. Pero existe una ahí que no concuerda. En toda la Biblia. Ajá. ¿Cuál? Son citados, por ejemplo, los libros antiguos por los mismos profetas, ¿no? Por los mismos profetas más adelante, en otras épocas también. Sí. Del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento obviamente también. Sí. Cita también Pablo mucho otros libros del Antiguo Testamento, pero existe uno por ahí sobre Enoc. Ajá. Y Enoc, pues sí sabe la cuestión de Enoc, ¿no? Pero lo interesante es por qué no está la carta de Enoc, o el libro de Enoc en el... Si es citado por un apóstol, creo que es Santiago. Y no nada más, bueno, yo nada más te voy a interrumpir un poquito. Yo ubico nada más a eso. ¿No? Sí, y no nada más hay eso. Hay ciertas otros libros apócrifos también que los citan en la Biblia y no se los aceptaron. Yo ahorita no tengo No, hay más. Yo los he visto, pero ahorita es bueno, por eso es bueno platicarlo. Porque así tú ya me das eso, yo para la próxima... Porque a mí eso me da a pensar de que quiénes fueron los que escogieron, y fueron seres humanos que se pudieron haber equivocado también. Así de sencillo. Así es, efectivamente. Así de sencillo. No nos podemos cerrar a que estos son todos, ¿no? Yo no tengo ningún problema con los libros de una versión a otra. Yo no coincido con usted con la historia que habla usted de... Es muy, muy inclinada, ¿no? A desacreditar a Martín Lutero. Pues, pero es la lógica, ¿no? Pues la Iglesia Católica así es. No, pero yo no lo estoy desacreditando. Sí. Yo dije es positiva, negativa. No, digo, yo no entiendo esa cuestión, digo, sí, que se ofenda, ¿no? Ni nada de eso. No, y mira, la Iglesia Católica tampoco lo dice. Yo lo que te estoy diciendo ahorita
Entonces lo que te hablé ahorita es lo que dice la Iglesia Católica también. Ujú. No es que Bueno, se desacredite. Inclusive el Papa últimamente dijo, reconocemos que Martín Lutero, o sea, y no nada más él, o sea, ujú. no se desacredita él, Sí, bueno, sino se ve positivo y negativo. no, Es pues sí se todo. desacredita. Pero bueno, está bien. A lo que, no, pues ya me perdí. No, Lo te que me iba a estabas decir. diciendo que existen unos libros que mencionan otros, ahí está, Ujú. y que por eso es, Sí, pero por algo estaba por mencionando eso es lo de Martín Lutero. donde son indicadores de más seguridad, y también me dijiste que Ujú. podía equivocarse la iglesia, ¿verdad? No, Eso, no, decía yo porque son seres que no tengo humanos. ningún problema, bueno, yo en lo personal, Ah, en los libros que les llaman como ustedes les llaman apócrifos. los hermanos separados, ¿no? Les Ojo. llaman libros apócrifos. No, no, es al Yo revés. ni uno ni el otro, ¿no? Es al revés. Por eso, Los ellos le llaman libros apócrifos. apócrifos a lo que tenemos Así, sí, nosotros, eso es lo que estoy diciendo. y nosotros se les dice deuterocanónicos. Sí, es Entonces, correcto. pues no, ok. A eso me refiero. Y eso no hay problema. No, de hecho lo estoy leyendo también, o Bien, sea, ahora déjame darte ya más o menos te entendí. ¿O quieres hablar más? sí, o sea, Habla más, pues. eso, de que existen otros libros por ahí, pues, Sí, sí, sí. escondidos, pero Ajá, no, pues sí. ya, ok. Bueno, mira, el indicador para mí, el Ujú, indicador para mí, que tengo fe, y además por razón, no nada más por fe, ujú, por razón y fe. Yo sé que esta iglesia es la que Cristo fundó. Por la historia sé, he escuchado, he leído la historia. Entonces, si Jesús le encomendó a esta iglesia la evangelización y la enseñanza, y dijo, yo estoy con ustedes, Mateo 28:20, todos los días hasta el fin de la historia, ujú. yo tengo confianza que esta es la iglesia a la que se le tenemos que tener de confiar lo que él dice. Por eso, inclusive los mismos que no son católicos respetan el canon bíblico del Nuevo Testamento, aunque aunque digan que la iglesia no esto, tiene esto, que no, lo respetan el canon bíblico. Si no, ya le habían quitado libros, le habrían quitado libros al Nuevo, estoy hablando del Nuevo Testamento. Ujú. Entonces, ellos mismos tienen confianza en los libros que escogió la Iglesia Católica. Que renieguen, esa es otra cosa. Pero ahora bien, ¿que hay otros libros? Claro, hay otros libros. Y te vuelvo a repetir, ¿no? Aparte de lo que tú mencionas, hay otros mismos que yo me acuerdo que vi eso, Jesús mismo menciona libros, ciertas partes de libros que no están aquí, pero que están en los libros apócrifos. Y ¿Sí? ahí está la duda, Ahí pues, está, que está pensando precisamente. que sucede. ¿Por qué pasó eso? Eso para mí no es problema. ¿Por qué? Porque si los libros, los que se escogieron, porque no llenaron los requisitos, ¿cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, uno de los libros apócrifos dice que Jesucristo cuando estaba pequeño hacía pájaros con lodo y luego le soplaba y ya salían pájaros. Y hay mucha cosa de esa en ciertos libros. Entonces, esos no fueron escritos como inspirados por Dios. Ahora bien, yo diría esto, si es así, pues que los que no son católicos hagan su Biblia. Pues Bueno, van sí, a tener pero que recurrir a la Iglesia Católica porque ella tiene los originales de las cartas, todos los tiene ahí. Entonces, que cada quien piense como quiera. Pues eso, cada quien es libre de pensar como quiera y se le respeta y no por eso nos vamos a pelear. Así es que, para mí el indicador es eso. Yo tengo confianza en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la fundó Cristo y la fundó en hombres que pueden equivocarse en cuanto a pecados que cometan las personas. ¿Sí? Pero en cuanto a fe, en cuanto a la enseñanza cristiana, no se equivocan. fue Judas. Fue Judas el que menciona a Enoch. Ah, el libro de Judas. Sí, dice Enoch, Ajá. dice Judas
Justamente nomás tiene un capítulo. Sí. En el versículo 14 dice, Sí. Enoc, el séptimo después de Adán, Ajá. profetizó ya sobre ellos. Mirad, Sí. dice, y entre comillas dice, mirad, el Señor ha venido con sus santas miriadas, no sé qué significa miriadas, para realizar el juicio contra todos y dejar Es convictos a todos los impíos. Los ángeles. No, Miradas son con los sus ángeles. santas miradas dice, para realizar el juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impiedad que realizaron y de todas las palabras que hablaron contra él los pecadores impíos. Entonces estamos hablando de un buen Sí, cacho, sí. ¿no? De la carta de Enoch. Claro. Y como te digo, hay otros, no nada más hay eso. Y me Hay más. pregunta, entonces, ¿por qué incluyen a Judas? Si Judas está incluyendo a Enoch, Sí. ¿no? Por eso, ese ya. ¿Qué criterio tuvieron las Yo personas diría esto, que reunieron las cartas? ese es tu, ¿cómo se llama? Tu punto de vista y se respeta, ¿no? Pero yo digo esto. No, pues sí, son cosas que no me voy a meter a... pues, no lo voy a dedicar mi vida a esto. sí. Entonces, como tú dices, tú te enfocas más bien ¿cómo se llama? En estar unidos. Yo también. Esa es mi intención Sí, cuando o sea, yo si hago les este cargo tema. este tipo de cosas así profundas, pues nos metemos a esta cosa que no llegamos a nada al final. Porque al No, final, si tenemos la pero Biblia, ya, permítame, ajá, si tenemos la Biblia sí, correcta o tenemos la incorrecta, ¿no es más importante practicarla que claro. poseerla? Así es. Sí, Sencillamente, ¿no? pero vamos a lo otro que te dije. Tanto tú como yo estamos de acuerdo en esto, que no haya división. Entonces, para mí, ¿qué hago yo? Yo hago temas. ¿Para qué? Para que no haya más división. No para que haya No creo, porque así sí, no se también, sale, no se sale la también puede gente, haber ya no se división. sigue No, saliendo pues la no. gente de la iglesia. No, pero pueden aborrecer a otros, ¿no? A lo mejor, No, porque no, la Biblia no es para pelear. No, pues no, pero las enseñanzas a veces... Precisamente por eso yo Pero a cuando veces las doy un enseñanzas tema, sí. cuando yo doy un tema, A veces las les enseñanzas digo causan eso. que pensemos que la palabra de Dios no es para pelearnos, Pues no. es para amarnos. Entonces, no tiene, oigan bien, los que están escuchando en el internet, las Sagradas Escrituras no son para pelearnos, son para ayudarnos a ver qué nos dice Dios a través de ellas, entre los que no son católicos como a los que son católicos. Bien. Pues yo no soy cristiano, tampoco. No soy evangélico, no soy católico, no soy de ninguna. Creo en Cristo, creo en su palabra. Y creo que en todas las iglesias cristianas podemos encontrar el amor de Cristo. Claro, En tu propia y casa. también eso, como digo, No defiendo ni a Pedro ni a Juan. Yo estoy con Cristo. la Iglesia Católica también dice, no condena a esas personas, o sea, pero claro, vamos estudiando las Sagradas Escrituras a ver qué dicen, y eso ya es otra cosa, pero no para decir, ustedes se van al infierno, no, o sea, ¿qué dice la Biblia? Y si la Biblia dice esto, pues eso es lo que hay que decir, ya. Pues dice que de nada sirve, ¿no? Si no tenemos amor, no somos nada. Se Exactamente. acabó. Punto final. Y luego el amor, ¿en qué consiste? El mandamiento principal es el amor. El amor se acabó, así es. Pero hay que entender qué es el amor. ¿Qué es el amor? Porque si no también y una parte del amor es la verdad. El principal amor es amarte a ti mismo. Si uno, por ejemplo, si una persona le habla a uno con la verdad y se enoja, pues no tiene amor. Porque la verdad es el amor. Se alegra con la verdad del amor. Pues vamos a terminar con el tema, ¿no? Sí, es otro tema.